Mi padre compartió un secreto conmigo que arruinó toda mi vida. Mi padre me contó esta historia mientras tomábamos unas cervezas. Se emborrachó un poco más de lo esperado y acabó contándome algo que reveló la oscura verdad sobre mi tío. Cuando tenía 7 años, recuerdo que el tío Mark era mi pariente favorito. Siempre me invitaba para enseñarme su colección de pistolas de Airsoft, organizaba fiestas de escondite con mis amigos e incluso nos llevaba a la playa. Siempre venía con golosinas para nosotros y actuaba como si fuera uno más, otro niño que solo quería divertirse. Pero luego llegó el día en que todo se desmoronó. Mi tío me había dicho que me iba a llevar al nuevo parque de atracciones que había abierto al otro lado de la ciudad. Estaba muy emocionado, ya que llevaba mucho tiempo deseando visitarlo. Mi padre también estuvo feliz y de buen humor durante todo el día. Hablaba sobre cuánto le gustaba el hecho de que su hermano quisiera estar tan presente en la vida de sus hijos. Eso fue hasta que sonó su teléfono. Yo estaba en mi habitación preparando mis cosas cuando escuché el grito más espeluznante que he oído jamás. Estaba gritándole a alguien por teléfono, más fuerte de lo que jamás lo había escuchado gritar. Lo escuché abrir de golpe nuestra puerta principal y cerrarla con la suficiente fuerza como para tirar el cuadro que estaba colgado en la pared de al lado. No vi a mi padre durante mucho tiempo después de eso. Nunca me dijo por qué hasta que tuvimos esta conversación, pero eso lo explicaré más adelante. Mi mamá tenía bastante dinero ahorrado de un premio menor de lotería que nos había tocado, así que estábamos bien financieramente. Ella nos aseguraba que papá solo estaba ausente por un tiempo, porque estaba cuidando de nosotros y de nuestros hermanos. El tío Mark no vino ese día para llevarnos al parque de atracciones. Lo veíamos por el pueblo, pero siempre se alejaba en cuanto mi mamá lo veía saludándome. 9 meses después, mi padre regresó a casa y corrí emocionado a abrazarlo. Él me abrazó de vuelta y esa noche tuvimos una fiesta para celebrar su regreso. Una semana más tarde, papá me sentó junto a los demás niños y nos explicó que el tío Mark ya no vendría nunca más. Cuando le pregunté por qué, simplemente dijo que el tío Mark era una mala persona y que si alguna vez intentaba hablar con nosotros, debíamos ignorarlo y buscarlo a él. Todos estábamos de acuerdo porque papá siempre sabía lo que era mejor para nosotros. Un año más tarde, a la salida de la escuela, estaba esperando a que mis padres vinieran a recogerme cuando vi al tío Mark. Tenía una gran sonrisa en su rostro y se acercó a mí. Estaba nervioso de verlo después de lo que mi papá me había contado. Me dijo que estaba aquí para recogerme. Le dije que no podía ir con él porque mi padre dijo que no se me permitía hablar con él. Fue entonces cuando el tono del tío Mark pareció cambiar al instante. Tuvo una mirada aterradora en su rostro durante un segundo, y luego me dijo que todo estaba bien. Dijo que había hablado con mi padre sobre la situación y que mi padre había cambiado de opinión y le pidió que me recogiera de la escuela ese día. Cuando me volví a negar, agarró mi mano y comenzó a llevarme hacia su camioneta. Afortunadamente para mí, esto sucedió justo cuando mi padre llegó para recogerme. Mi padre corrió y le dio un puñetazo a Mark en la cara, haciendo que sangre empezara a salir de su boca. No vi mucho después de eso, excepto al tío Mark huyendo y a mi papá persiguiéndolo. Mi padre regresó al poco tiempo y me abrazó. Le dijo a mi madre que me llevara a casa y que nos veríamos más tarde. Yo sabía que eso no era verdad y que pasaría mucho tiempo antes de volver a ver a mi padre. Exactamente 5 años. Los siguientes 5 años mi padre estuvo ausente. En algún momento durante este periodo, mi madre nos admitió que él estaba en la cárcel por protegernos. Todos sabíamos que probablemente fuera porque lastimó al tío Mark. En ese momento no sabíamos que al tío Mark le gustaban los niños, mucho más de lo normal. El día que iba a llevarnos al parque de atracciones, mi tía, la esposa de Mark, llamó a mi papá. Le dijo que había encontrado fotos de niños debajo de su cama y que tenía miedo y no sabía qué hacer. Mark era un hombre grande, y ella reveló más adelante que tenía miedo de avisar a la policía, ya que Mark la había estado maltratando durante años. Ese día mi padre corrió a su casa y derribó la puerta para encontrar al tío Mark, gritándole a mi tía mientras ella agitaba las fotos histéricamente. Ese día, mi padre golpeó al tío Mark hasta dejarlo al borde de la muerte.
Mientras mi padre estaba siendo arrestado por la policía, Mark gritaba que haría que mi padre pagara por lo que había hecho. Lo peor fue que, para cuando mi padre pudo explicar por qué lo había hecho, Mark había recogido todas las fotos y las incineró. También amenazó a mi tía para que no dijera nada, así que no había evidencia que usar en su contra. Mi padre fue enviado a la cárcel por agresión, pero se aseguró de que mis otros tíos y primos mayores estuvieran cerca para protegernos en caso de que Mark regresara. Mientras mi padre cumplía sentencia, Mark no intentó nada. Esperó hasta que mi papá pensó que estábamos a salvo. Resulta que el día de la escuela Mark había venido a secuestrarme justo cuando menos se lo esperaban. Su plan era simplemente recogerme de la escuela ya que nadie le detendría. Nadie creyó a mi padre cuando explicó quién era realmente Mark. Asumían que solo se estaba excusando por atacarlo ya que la policía no encontró nada. Y su esposa dijo que mi papá era un mentiroso. Todo lo que veían era a mi amable tío que había venido para recogerme. Desafortunadamente para él, mi padre estaba allí. Mark tuvo la oportunidad de escapar porque mi padre tropezó persiguiéndolo, pero mi padre sabía a dónde iría. Sabía que el tío Mark correría a casa para esconderse y, lo más probable, destruir cualquier prueba que hubiera dejado desde que destruyó las últimas. También sabía que la policía lo estaría buscando por haberle golpeado en la escuela, así que no tenía mucho tiempo. Tristemente para Mark, mi padre estaba en un coche y él iba a pie porque salió corriendo. Condujo hasta la casa de mi tío y exigió saber si mi tía mentiría nuevamente después de lo que el tío Mark acababa de intentar hacer. Ella dijo que no detendría a mi padre ni mentiría para salvar a Mark esta vez. Mi padre le ordenó a mi tía que recopilara todas las pruebas que pudiera mientras él esperaba a que apareciera Mark. Ella regresó con fotos, muchas fotos. Luego le dijo que se fuera, que esperara una hora y luego llamara a la policía. Estaba decidido a poner fin a esto, y cuando el tío Mark apareció, mi papá, que había estado esperando detrás del muro de su jardín, lo arrojó contra la puerta de su casa. Luego procedió a golpearlo hasta la muerte. Cuando terminó, ya ni siquiera se podía ver el suelo a través de la sangre. Mi papá no se resistió cuando fue arrestado por asesinato, solo dijo que deseaba que la policía hubiera hecho su trabajo en lugar de tener que hacerlo él. Cuando la verdadera naturaleza de Mark se reveló en el tribunal, mi padre fue acusado de homicidio en lugar de asesinato. Su abogado afirmó que mi padre había sufrido rabia protectora y que inicialmente solo tenía la intención de inmovilizarlo. Nadie pareció discutir la sentencia, ni siquiera mi padre. Dijo que no se arrepentía, pero que deseaba haber hecho algo diferente solo para no perderse tantos años de nuestras vidas. Después de escuchar la historia, me sentí muy agradecido de que mi padre no me contara esto cuando era más pequeño, porque sé que no habría podido manejarlo bien. Y esto solo me hizo sentirme más orgulloso de mi padre.